Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Morlán. Hoy voy a aprovechar este video para poderles hablar de un ciclo que pues no está explícito en las fuentes, un ciclo de tiempo que no se puede encontrar en ningún lado o que haya sido mencionado por alguna fuente, pero que se ve que realmente pudo haber existido porque se ve manifiesto en algunos hechos históricos entre las distancias o cronodistancias que hay entre hechos históricos, y es así como se transluce este ciclo. Me refiero al ciclo de 1209 días, que se conforma de la suma del ciclo sinódico de Venus de 584 días, más 365 días, que es el año, digamos, solar, el año en que la Tierra le da una vuelta al Sol, cerrado a 365, sin ser el año trópico, y además el ciclo del Tonalpohualli, que son de 260 días. Si sumamos estas tres cifras, notaremos que nos dan exactamente 1209 días, que además es divisible entre 13. Eso nos hace, pues de alguna manera, asegurarnos de que muy seguramente conocieron este ciclo y lo usaron. Lo descubrí cuando estaba midiendo las cronodistancias respecto a el 13 de agosto de 1521. Aquí lo podemos ver en la imagen. Es esta línea, esta es la caída de Tenochtitlan. Es toda esta línea, son varias líneas de tiempo, son como tejidos pues del tiempo, como tejidos que se van encontrando unos con otros en ciclos. Es esta línea de tiempo que tenemos aquí, que recordemos que esto fue en un tonal y uno coatl, según las fuentes. Y descubrí entonces de que varios eventos históricos ligados a los conquistadores, a personajes de la historia relacionados o no relacionados con Cortés, como Pánfilo de Narváez, como Cuitlagua, como Juan de Grijalva, o el mismísimo Diego Velázquez, o también Fernando de Magallanes, todos de alguna manera están relacionados a través de estos ciclos y cronometría basada en trecenas o en los ciclos de los que les hablaba, de 584 días, 365 o 260, o sus mitades, que también parece ser que fueron muy importantes para ellos. Bien, entonces el primer ciclo que quiero notar es este. Recordemos que lo primero que hace antes Cortés es que necesita un permiso. Él vive en Cuba y él necesita un permiso del gobernador o de Diego Velázquez para poder iniciar su tercera expedición ya organizada por Velázquez, y a quien encargaría a Hernando Cortés para que él fuera quien liderara esta tercera expedición a tierra firme. Este evento, cuando Velázquez le entrega a Cortés las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer o los permisos para esta nueva expedición, la historia nos dice que fue firmada el 23 de octubre de 1518, que es este punto, esta línea. Y lo curioso es que aquí, desde esta línea a la primera carta de relación del 10 de julio de 1519, hay 260 días, es decir, un Tonalpohualli completo. Si a este mismo 10 de julio le agregamos 584 días, llegaríamos al último día del año del quinto Nemontemi del año 2 Pedernal. Esta cronodistancia pues es muy clara de que no es casual. Son 584 días para llegar a la terminación del año, y a partir de aquí empieza el año en que cae Tenochtitlan, justamente a la mitad del año 3 Casa. ¿Por qué? Porque de la terminación del año 2 Pedernal sigue el año 3 Casa, son 365 días, y aquí están 182 más 183, y justamente la ciudad es entregada en el día número 182, ya cuando se había cumplido la primera mitad del año. Esto en la fecha conocida como el 1 Coatl, segundo de Xocoelhuetzli, de acuerdo a la correlación de Alfonso Caso. Entonces vemos pues que aquí está estos números cronométricos 260, 584 y 182. Pero vamos a ver cómo estos se relacionan con otros eventos. Veamos, este quinto Nemontemi, de los que habíamos hablado, se relaciona porque está a 260 días del 28 de mayo de 1520.
Es decir, este último quinto de Montemi se relaciona con el día en que Cortés pelea contra Pánfilo de Narváez, que venía a capturarlo, en lo que se conoce como la batalla de Zempoala. Si esto no hubiera tenido otro desenlace, seguramente entonces Cortés no hubiera podido lograr lo que logró, y está cronodistanciado de alguna forma muy simbólica y muy simétrica de acuerdo a la cosmovisión nativa. Es esta fecha justamente, 260 días después llegamos a este y 182 días después llegamos a el 13 de agosto de 1521. Pero aquí viene otra cosa más curiosa, porque 584 días antes volvemos a llegar al permiso, a la fecha del 23 de octubre de cuando Cortés recibe el permiso de Velázquez. Entonces vemos cómo esta fecha es muy importante, 23 de octubre de 1518, porque se cronodistancia a 260 de aquí y a 584 de acá. Y viene algo bien curioso. ¿Por qué? Porque si dividimos estos 584 días que hay acá, vamos a ver que se puede dividir en dos. Y si lo hacemos esto, veremos que se divide en 200 segmentos de 292 días y llegaremos al 10 de agosto de 1519, cuando Magallanes inicia su viaje alrededor del mundo. Sabemos que sale de España, viaja hacia América del Sur, pasa por todo lo que ahora es el estrecho de Magallanes, sube y llega a lo que pues conocemos como las Filipinas, pero no vuelve a llegar por ese, no regresa a España por ese lado, sino regresa por la parte costeando todo lo que es África y finalmente para subir a España otra vez. Lo curioso, aquí no está en este diagrama, pero la cantidad de días que hay desde este 10 de agosto de 1519 a cuando tocan las Filipinas son exactamente, adivinen cuántos, 584 días. De este 28 de mayo, entonces vemos que también se relaciona de la siguiente forma. No está puesto aquí también, pero este 28 de mayo es la mitad de días que hay entre la primera batalla que tuvo Cortés en Potonchán, el 13 de marzo de 1519, que además fue un día 1 Zipactli, al 13 de agosto de 1521. Si sumamos, si vemos la cantidad de días que hay entre la primera batalla que tuvo Cortés en estas tierras y la rendición de la ciudad en la última batalla, son exactamente 885 días. Este número se puede dividir de la siguiente forma, en 260 más 365 más 260. Lo curioso es que este 28 de mayo está justamente a la mitad. La mitad de 885 no es divisible, más bien el número 885 no es divisible entre 2 de for sin residuo. Entonces, este 28 de mayo es el día central. ¿Por qué? Porque puede dividirse también como 442 más 1 más 442. Este 1 justamente es el 28 de mayo de 1520, es decir, el día que Cortés pelea contra Narváez es el día central justo a la mitad entre su primera batalla en estas tierras, en Potonchán con los mayas untales, y la caída de Tenochtitlan. Son 3 batallas, la inicial contra mayas chontales, la segunda entre españoles, entre hispanos, y la tercera la de la caída de Tenochtitlan. Bien, vamos a ver entonces cómo se relaciona con otros eventos. Veamos, este es Juan de Grijalva. Juan de Grijalva inicia su viaje desde Puerto Carenas exactamente el 23 de abril de 1518. Si vemos la cantidad de días que hay de este día a cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, son exactamente 1209 días. Este es el ciclo de los que les había hablado, el ciclo de 1209 días. Pero vamos a ver cómo se divide, vamos a ver cómo es que se puede dividir en estos 3 segmentos. Justamente del día en que Juan de Grijalva sale, 365 días después, Cortés está bajando de las naves el 22 de abril de 1519 en San Juan de Ulúa, lo que hoy conocemos Veracruz. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Por qué? Porque desde que desciende ese 22 de abril de 1519 a la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, son exactamente la suma de 584 más 260. Y justamente si contamos de este día, 22 de abril, 584 días, llegamos al 26 de noviembre de 1520, cuando muere Cuitlahua.
y 260 días después está la rendición de Tenochtitlan. Es decir, Cuitlahua muere 260 días antes de la rendición y la captura de Cuauhtémoc. ¿Cómo pudieron sincronizar esto? No lo sabemos, porque sabemos que Cuitlahua muere de viruelas. Si sumamos estas cronodistancias, nos daremos cuenta de que son 1209 días, el ciclo que les había dicho, de 365 más 584 más 260. Bien. Veamos entonces. Entonces, a partir de aquí, de este 23 de abril, veamos también que entonces están estos 1209 días. Como ya vivimos, al 14 de agosto de 1520 está este Unosipactli, desde esta fecha, y 365 días después está el 13 de agosto. O sea, aquí coincide con Unosipactli, 584 más 260 a partir del 23 de abril de 1518. Y desde este Unosipactli a cuando Alvarado parte hacia Guatemala el 6 de diciembre de 1523, son exactamente otra vez 1209 días. Este ciclo, como les decía, se va repitiendo a nivel de la historia. Bien, vamos a ver entonces. Hay un segmento intermedio de 584 más 260 días entre la caída de Tenochtitlan del 13 de agosto y este 6 de diciembre. Aquí podemos ver cómo está este segmento. Esto obviamente no es casual, todas estas cronodistancias están de alguna manera medidas, premeditadas. De alguna manera yo creo que le fueron diciendo qué tenía que ser a Cortés para que todas estas cosas pasaran. Es muy complejo comprender todo el entramado y la religión calendárico-astronómica de aquí de Anáhuac. Bueno, entonces de este día del 6 de diciembre de 1523, cuando sale Alvarado hacia Guatemala, cuando ya por fin empieza la destrucción de los cachiqueles, los anales de los cachiqueles nos dicen que fue un día lluvia. Esto es el 29 de marzo de 1527 y vemos otra vez este segmento de 1209 días. Cuando parte de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, 1209 días es cuando comienza la destrucción de los cachiqueles. Y exactamente aquí vamos a ver otra cronodistancia interesante, porque 78 más 52 son 130, la mitad de un Tonalpohualli, y vemos que de esta misma fecha a cuando Alvarado entra a la ciudad de Ximché hay exactamente 130 días, la mitad de un Tonalpohualli, que además puede dividirse en 78 más 52. Si contamos nada más a partir de esta fecha 78 días, veremos que es cuando Alvarado derrota a los quichés. 78 es un número divisible entre 13, que es 6 por 13, 78. Y aquí 52 días, que son 4 por 3. Pues bien, creo que pues ya es todo lo que podemos mostrar en esta gráfica. Hay relaciones muy sorprendentes, como esta que les dije de cuando llega a San Juan de Ulúa, se cuenta un segmento de 584 días, o sea, un periodo sinódico de Venus, más 260 días para el 13 de agosto. Esto quiere decir que el 13 de agosto estaba ya planeado para que cumpliera con todas estas relaciones calendáricas, no es casual. Y después de eso vemos que también se va de alguna manera como pivote este día, cómo se van organizando otros eventos, pero siempre de acuerdo a la cronometría implícita del calendario nativo. En otro video ya expliqué lo de las cartas de relación, cómo también se relacionan. Esto sería, pues está en el mismo canal, si quieren buscarlo, cartas de relación y su vínculo con el calendario mexica, porque este punto se une con muchos más. Es como si fuera un gran tejido, es como si fuera un gran entramado de historias que todas se van cruzando entre ellas, pero siempre con estos números de 260, 584 y el 365 y todos los múltiplos de 13. Bueno, pues hasta ahí dejo este video. Muchísimas gracias.